buenas tardes, amigos. Les saluda el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, desde la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, rtvciblima.com. Siempre interesados en llevarles a ustedes información, conocimiento, experiencia y todo lo que puede servir a ustedes para mejorar su desarrollo tanto profesional como laboral, porque nuestro país seguirá necesitando de los ingenieros peruanos para fortalecerse y las otras profesiones también complementarias para mejorar nuestro país, que siempre debe ser lo que fue y lo que debe ser. En esta oportunidad tengo el gran gusto de presentar a una gran amiga, la licenciada Ruth Acevedo, que es una especialista en politología internacional. Un tema interesante que nos vincula no solamente en el aspecto de la internacionalización de nuestro país, que se da por las actividades en distintas instituciones internacionales, sino también por haber participado en muchos países en su formación. Países tan interesantes como Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, y en fin, verdaderamente un recorrido sumamente interesante en su formación, pero también en su actividad profesional, y es por eso que estoy muy orgulloso de presentarlo hoy día. Ruth, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Agradecida por la invitación y por estar aquí presente en RTV CIP Lima. Bueno, cuéntanos un poco tus inicios, porque realmente es para mí impresionante lo que tú has hecho hasta la fecha y cómo has tomado experiencias en tan diversos escenarios culturales, técnicos. Cuéntanos, a ver. Pedro, cuento, yo he crecido en el distrito de San Juan del Lurigancho, sabes que es el distrito más poblado de toda América Latina. He crecido en un barrio humilde, he logrado trabajar con mis padres y forjarnos como todo provinciano y provinciana emprendedor, emprendedora. He trabajado desde muy pequeña y si algo puedo rescatar de los muchos conocimientos que me han dado mis padres, algo que valoro muchísimo es el valor del trabajo, el valor de ser emprendedor. Y he trabajado con ellos desde que tenía 9 años. Y después eso forjó una vida de liderazgo desde el colegio, desde ser elegida democráticamente por mis compañeros como alcaldesa escolar, representar como delegada nacional a los niños, niñas trabajadores del Perú en muchos congresos internacionales y especialmente en el Congreso Internacional del Trabajo Infantil en Italia. Y eso ha ido forjando la persona, yo creo que también sigo forjando hoy, ¿no? El trabajar por la comunidad y en esta ocasión desde mi experiencia, desde mi carrera, desde mi formación académica como politóloga e internacionalista. Qué interesante. Y dime, en esta etapa inicial de tu formación, ¿cómo desarrollas ese recorrido tan interesante y tan singular? A los 17 años fui becada por el movimiento mundial, ¿no?, de los colegios del mundo unido, los United World College, este movimiento internacional de educación orientada a la paz, a la unidad de diferentes culturas, condiciones sociales, políticas y religiosas. Es un movimiento que fue creado en 1962 por el alemán Kurt Hahn. Y el primer colegio del mundo unido fue fundado en Gran Bretaña, en Gales, y fue el colegio donde he tenido la oportunidad de ser becada y asistir. Hoy en día hay más de 13 colegios del mundo unido a nivel mundial. Y es interesante porque no solo es una formación académica, sino también es una formación como ciudadano del mundo. Entonces no solo eres peruano, sino también eres un ciudadano globalizado y tenemos que comprender las realidades de diferentes países. Y aparte nos hace entender de que en un mundo globalizado el conocer de lo que pasa en otros países del mundo también nos hace responsables en dar una opinión y defender los derechos humanos, defender lo justo. Qué bueno, o sea, es desarrollar el concepto de humanidad, ¿no? Así es. O sea, somos una unidad humana en el mundo
que busca no solamente hacer riqueza, sino hacer desarrollo y hacer comunidad internacional, que eso es lo que yo te escucho, ¿no? Ahora dime, en esa parte, en tus visitas o estudios que has hecho, ¿cuáles son las caracterizaciones, por ejemplo, de algunos de esos países que a ti te han impactado? Cuando estudiaba en el Colegio del Mundo Unido, a los 17, 18 años, tenía compañeros que venían de 92 países, ¿no? Éramos 365 estudiantes de 92 países de todo el mundo. Entonces podía haber sentado a un joven palestino con otro joven de Israel y compartir una mesa a pesar de los conflictos políticos y también religiosos que existen entre sus países. Podíamos ver a alguien, tenía compañeros de Chile, que igual nos sentábamos y debatíamos de la política territorial, ¿no? y de la historia de nuestros países, ¿no? Entonces podíamos ver a un joven de Corea sentado con un joven de Japón, ver a un joven sentado por ejemplo, no sé, de un país de África cuyo otro país estaba también en conflicto. Era una experiencia interesante. Fueron 2 años del bachillerato internacional y después, antes de graduarme, obtuve una beca para estudiar en la Universidad de Florida, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es ahí donde me mudo a Estados Unidos y también es una comunidad internacional y eso me ha ayudado, yo creo que de venir de un distrito pequeño, ¿no? de un cono de Lima, a tener una visión mucho más globalizada, a ver que los problemas del Perú no solo se pueden solucionar dentro de los límites del Perú y que no podemos inventar la rueda. Hay políticas públicas que funcionaron muy bien en otros países con realidades casi parecidas a la de nosotros. Entonces también podemos tomar esas experiencias como quizás una oportunidad también para mejorar las cosas aquí. Y dime, dentro de ese periplo tan interesante, ¿qué país tú crees que trascendió en ti en base a lo que tú ya tenías una visión, aunque sea distrital, pero de nuestro país, que también tiene esa pluralidad que a veces no la entendemos, ¿no? Porque son formaciones culturales distintas, y entonces, pero como yo siempre digo, todos estamos en una gran familia que se llama Perú. Así es. ¿Cómo tú vistes alguna experiencia que pueda servirnos de utilidad a los peruanos? El año 94 pasó un genocidio que aterró a la humanidad, el genocidio en Ruanda. Durante 100 días murieron más de 800.000 personas y fue un genocidio entre grupos étnicos, entre los Hutus y los Tutsis. Y traigo esto a mención porque el año 2010 tuve la oportunidad de participar dentro del grupo de jóvenes del programa de liderazgo y en derechos humanos de las Naciones Unidas a través de su agencia, la UNESCO. Y fuimos a Ruanda. Fue una experiencia espectacular porque fuimos prácticamente 15 años después de que había ocurrido el genocidio más atroz quizás de la historia en África del Este y de la humanidad en general. Eso me hizo pensar de que a pesar de las diferencias, en este caso, de diferencias de grupos étnicos, esto ha ayudado a que después de 15 años el pueblo de Ruanda recapacite y vea como una oportunidad de que en las diferencias están las oportunidades para acercarnos más. Hoy en día Ruanda es considerado como la Singapur de África. Es un país pequeño, no tiene muchos recursos naturales, tampoco tiene acceso al mar, solo tiene un lago, ¿no? Y después tiene países cuyas fronteras son un poco problemáticas. Tenemos la República Democrática del Congo, después Uganda, Tanzania, pero es un país que ha sobresalido. Y me da esperanza porque en la última reunión del foro, el encuentro anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, tuve la oportunidad de volver a ver al ministro de Finanzas de Ruanda. Entonces, y con orgullo cuenta una experiencia bastante exitosa. Entonces, para mí Ruanda es un
país exitoso que viene trabajando poco a poco. Si bien es cierto, hay todavía algunos desacuerdos dentro de la oposición, hay que mejorar eso. Ninguna sociedad que está encaminada a la democracia todavía es perfecta, pero hay que dar los espacios para que la sociedad hable. Y otro país que me encanta y siempre traigo, pongo en la mesa como ejemplo, es Corea del Sur. Como estábamos conversando, el año 60 Corea del Sur era muchísimo más pobre que el Perú. Hoy en día, Corea del Sur, pues es el país donde salen las marcas más grandes de todo el mundo, las marcas globalizadas, Samsung, Hyundai, Kia, LG, etcétera, etcétera. Y también donde hay empresas mineras, considerando que Corea del Sur no tiene minerales. Entonces, eso da un ejemplo de que cuando dentro de un país, toda la comunidad, en este caso, se une, puede lograr muchas cosas. En el 97, Corea del Sur estaba en el pico de la crisis después de década y media de crecimiento. Y el Fondo Monetario Internacional le exigía que pague su deuda externa. Corea del Sur estaba al borde del limbo. La población daba de su bolsillo para rescatar a su país. Y eso hay que aprender nosotros, hay que saber poner el hombro desde donde nos encontremos, desde nuestra pequeña empresa, desde nuestro trabajo en el gobierno o desde nuestro trabajo en el sector privado. Hay que poner el hombro, estudiante, ama de casa, todos. Dime, tú que has estado en instituciones también públicas y algunas referentes como Sierra Exportadora, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿tú ves que nuestro país necesita un modelo así como Ruanda, Corea del Sur? Yo creo que hay que dinamizar el Estado, hay que dinamizar la administración pública. Yo escuchaba algunas propuestas de candidatos presidenciales, estamos en meses preelectorales, ¿no? Prácticamente, a las elecciones del próximo año, y escuchaba una propuesta interesante, ¿no? De quitar el papeleo dentro de la administración pública. Y como conversábamos, también es importante reducir los procesos, la tramitología que espanta, que ahuyenta las inversiones y que también espanta a los propios peruanos y peruanas. Entonces, yo creo que la administración pública tiene que dinamizarse. El Estado no puede ser tan grande para sobrecontrolar todo, pero tampoco tan pequeño para olvidar a las comunidades más alejadas del Perú. El Estado tiene que ser dinámico, tiene que llegar a los que más necesitan y tampoco no sobrecontrolar a los que están emprendiendo. Hay que dar la oportunidad. Yo creo que Corea del Sur es un gran ejemplo para el Perú. Nosotros tenemos recursos naturales, eso es una gran ventaja. Corea del Sur no lo tiene, todo se debe a su industria, pero el Estado tiene que dinamizarse más. Estamos creando más instituciones que a veces no es necesario, y lo que sí tenemos que encaminarnos creo que es en la verdadera descentralización, es dejar de que todo esté concentrado en Lima metropolitana, ¿no? Y que todo el proceso de trámite sea aquí. Tenemos que hacer que nuestras ciudades grandes también se sientan unas semicapitales. Claro, establecer un modelo de gestión gerencial y planificada, ¿no? Porque eso también es lo que el Perú ha olvidado, la planificación. O sea, no se puede lograr un objetivo si no se planifica actividades, recursos, metas, y eso es lo que nos está faltando. Y establecer unos cronogramas de tiempos para ejecutar no solamente obras, sino también acciones en el exterior, ¿no? Yo señalo siempre, el Perú es privilegiado, como dices tú, en recursos naturales. Yo lo he recorrido todo el Perú cuando fui gerente del Banco Agrario y me quedaba sorprendido de la cantidad y calidad de recursos naturales que tenemos. Imagínate que el año pasado Perú ha vendido 30.000 millones de dólares en minerales de la sierra. ¿Y cuánto se ha invertido en la sierra de Perú? Casi nada. ¿Por qué? Porque el modelo también regional es muy burocratizado. No es una empresa, como yo decía alguna vez, exagerando la nota, pero los gobiernos regionales deben ser como empresas de ejecución de obras.
no de tramitología, como bien lo dices tú. Entonces dime, en este escenario que tú también lo has vivido en el Perú, ¿cómo haríamos una propuesta razonable para comenzar a desarrollar ciertas políticas para mejorar esta situación? Los gobiernos regionales, en verdad, son un paso después de los CETARES. Hay que fortalecerlos, pero que de este modo los gobiernos regionales también lleguen a los distritos, ¿no? Porque finalmente puede haber canon minero, puede ser un excelente avance, ¿no? De que todos los gobiernos regionales reciban el canon minero, pero ¿qué pasa con el campesino, el poblador que no recibe? O sea, que no ve el cambio en su distrito, en su aldea, en su anexo. Entonces hay que cambiar eso. Y ya se escuchan propuestas interesantes como el canon comunal. Entonces vamos a ver la factibilidad también de esto. Pero tenemos que hacer que los gobiernos regionales sean también más dinámicos, de que no sea un ente burocrático, exigirle capacidad de gestión, porque muchos reciben dinero y a veces, por ejemplo, yo lo he visto, hay monumentos a la papa, monumentos a la trucha, monumentos X, pero hay que ver cuál es la necesidad de estas comunidades. Entonces no puedes poner quizás una piscina olímpica o abrir un coliseo en un distrito donde solo hay 2.000 personas, abrir un coliseo de 10.000 para 10.000 o 15.000 personas. Hay que también enfocarnos y ahí está la capacidad de gestión. Creo que nuestras autoridades regionales o distritales o en general vemos a nuestros congresistas, le falta esa orientación y hay que prepararlos. Tienen que entrar a la cancha de la gestión pública preparados y ser conscientes de que finalmente esos presupuestos tienen que ir direccionados para las obras que se necesiten, ¿no? Es que efectivamente, mira, nuestro país lo que necesita es una mayor participación de los profesionales que hacen desarrollo. Por ejemplo, señalo a los ingenieros, ¿no? Nosotros tenemos 17 especialidades con los cuales cubrimos casi todo el espectro del desarrollo de nuestro país. Y están bien preparados porque están en buenas universidades. Entonces, yo creo que lo que falta es darle protagonismo a los ingenieros, darle un mejor rol de gestión y también hacer que los sectores de economía y finanzas, que lo hacen con mucha voluntad, pero a veces le falta fortalecer ese tema que tú acabas de decirnos, ¿no? O sea, ¿cómo yo te doy recursos para que tú hagas pues un monumento? No, pues. Primero comienza a hacer desarrollo, infraestructura, colegios tecnológicos, centros tecnológicos agroindustriales, en fin, toda una infraestructura como lo que tú nos estabas contando de estos países como Corea del Sur, que verdaderamente ha despegado y se ha posicionado de una forma tan brillante, yo diría así, de calificación. Entonces, ¿eso tú crees que podría ser factible hacerlo en nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo y estoy confiada que sí. Algo que dijo Steve Jobs y que siempre lo tengo en mente, Steve Jobs, el fundador, el creador de Apple, dijo: el éxito se basa en conectar a la gente. Y aquí en el Perú, como en todas partes del mundo, falta conectar. Hay que conectar al Estado con el sector privado, hay que conectar al Estado con los colegios profesionales, hay que conectar al Estado con la empresa, hay que conectar al Estado con la universidad, con el mundo académico. Entonces, esto va a ayudar a que el Estado no se sienta tan solo. Y lamentablemente esto creo que ha sido el error de este último gobierno. La ausencia, ¿no? El estar solo, el querer hacer las cosas solo, ejecutar desde un ministerio, cuando puede tener brazos que apoyen, como los colegios profesionales. Así es, Rosita. Oye, este es un primer corte porque haremos nuevamente luego un segundo programa, porque lo que tú nos estás contando verdaderamente es no solamente experiencia, sino enfoque nacional. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes hoy día y, como saben, siempre trayéndoles información y profesionales peruanos que tienen verdaderamente una alta calidad, la cual yo felicito. Gracias y hasta la próxima.